Mis queridos hijos e hijas, hoy, jueves de la 16ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. A ellos no, porque al que tiene se le hará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ello la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo los cure. Dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen ustedes y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra confianza. Al inicio del prolongado sermón de las parábolas, el evangelista San Mateo coloca la pregunta sobre el porqué de las parábolas y del rechazo de la palabra de Jesús por parte del pueblo de Israel. Esta era una pregunta fundamental para las comunidades cristianas primitivas, que por un lado se encontraban frente a la necesidad de dar respuesta e interpretar un tipo de anuncio que se había vuelto inaccesible de manera inmediata. Y por otro lado, experimentaban la oposición y el escándalo del pueblo elegido, que en una gran parte no había acogido al Mesías. La respuesta de Cristo es llena de confianza para que sus discípulos tengan claridad en su palabra y la puedan vivir en medio del mundo. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿valoro la confianza que Jesús me tiene a mí? Vivimos en una sociedad donde perder la confianza es perder la credibilidad. ¿Cuántos países, instituciones políticas y religiosas, e incluso personas de gran prestigio, pierden el mérito a la confianza? Lo anterior se da porque la finalidad que mostraron en determinado presente no fue acorde al fin último que alcanzaron. Cuánto dolor queda después de que la confianza desaparece. Cuando una persona pierde credibilidad y confianza, hace que el corazón de muchos se endurezca. Nuestro mundo actual nos invita de forma constante a que no confiemos en Dios, pero que confiemos sí en las realidades humanas que nos rodean. ¿Cuántas personas quieren echarle a Dios la culpa de todos los males habidos y por haber? ¿Cómo cuesta ver en la religión un medio de unión cuando nuestra sociedad actual desilusiona de tantas formas? Quiere medir a Dios con la misma medida que a las realidades pasajeras. La opción cristiana nos ubica en el mundo, comenzando en recordarnos que todo acto tiene su consecuencia, pero también invitándonos a no colocar nuestra fe en la criatura, sino en Dios creador. La confianza en Dios nace de la humildad,
de reconocernos necesitados de Él, reflexionemos. ¿Me cuesta confiar en las personas? ¿Mi confianza actualmente dónde está puesta? ¿Mi confianza en Dios siempre ha sido fuerte? Nuestra vida espiritual, cuando está fundada en la palabra de Dios y en los sacramentos, nos da la fuerza para hacer frente a toda realidad adversa que pueda llegar a nuestra existencia. Más aún, hace que nuestra confianza en Dios no desfallezca, sino que se mantenga sólida. Nos expresa Santa Teresa de Calcuta. La confianza en la divina providencia es la fe firme y viva en que Dios puede ayudar y lo hará. Que nos puede ayudar es evidente, porque es omnipotente. Que nos ayudará es seguro, porque lo ha prometido en muchos lugares de la Sagrada Escritura, y Él es fiel a todas sus promesas. Miremos nuestros hogares y pensemos, ¿mi esposo o esposa tiene confianza en Dios? ¿Le tengo confianza a mi esposo o esposa? ¿Mis padres son personas de confianza en Dios? Como papá, ¿le tengo confianza a mis hijos? ¿Cuál de mis hijos no le tiene confianza a Dios? ¿Qué hijo se ha vuelto incrédulo en las cosas espirituales? ¿Qué hijo le tiene confianza a Dios? ¿Cuál de mis hermanos confía más en las cosas del mundo que en Jesús? ¿Cuál de mis hermanos tiene una fe basada en la confianza en Dios? ¿Qué familiar confía más en las cosas esotéricas más que en la palabra de Jesús? En mi sitio de trabajo, ¿mis jefes confían en Dios? ¿Qué compañero confía más en sus capacidades más que en Dios? En una comunidad parroquial, ¿tengo confianza en los sacramentos? ¿Me cuesta confiar en los compañeros de mi grupo apostólico? Mis queridos hijos e hijas, confiar plenamente en Dios es un acto de libertad, marcado por la vivencia de la fe. Nuestro mundo actual necesita de creyentes que tengan la certeza de que Dios guía los destinos del mundo. Nos expresa el Papa Francisco. Esta es la única condición, confiarse en Dios. Si tú te fías de Dios, lo escuchas y te pones en camino. Esto es hacer iglesia. Esto es hacer la iglesia. El amor de Dios lo precede todo. Somos cristianos y una característica del cristianismo es confiar en Dios plenamente, aunque la vida se presente con realidades dolorosas y sufrientes. Dios siempre tiene la última palabra en todo. Finalmente nos expresa el Papa Francisco. La esperanza vigilante y la paciencia son dos características que definen a quienes se han encontrado con Jesús, estructurando su vida desde la confianza y la espera, consciente de que el futuro no es solo obra de nuestras manos, sino de la preocupación providente de un Dios que es todo misericordia. Palabra del día: confianza. Pregunta: ¿valoro la confianza que Jesús me tiene a mí? Los invito para que hagamos oración y clamemos la presencia del Señor resucitado. Perdóname, Señor, por a veces no comprender tu palabra.
Sostén en mí el deseo de convertirme a ti. Necesito unos ojos limpiados por la fe y unos oídos que no se confundan entre tantos sonidos, sino que sepan distinguir tu voz. Necesito sobre todo, Señor, un corazón disponible para acoger la verdad sobre ti y la verdad sobre mí, dispuesto a amar y suficientemente humilde para dejarse amar como tú quieres amarlo. Lo necesito y sé que tú estás dispuesto desde hace mucho tiempo a darme todo esto. Solo estás esperando mi sí. Entonces podré correr y calmar mi sed ardiente, no en los aljibes de la moda y del mercado, sino en la fuente de agua viva de tu palabra y de tus sacramentos. Y tal vez, si yo voy, también otros vendrán conmigo. Gracias, Señor, porque confías en mí. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y valora la confianza de Jesús.